Señores, ¿cómo están todos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde quiera que se encuentren el día de hoy. Nos da mucho gusto acompañarlos y que nos acompañen. Estamos contentos en esta tercera sesión, tercera y ya casi última. Entonces, estamos muy contentos porque esta sesión se va a tratar de lo interesante, un poquito sobre diseño, un poquito sobre ajuste, vamos a ver preguntas que nos han hecho y nos vamos a enfocar un poquito en los tópicos para el diseño, en los tópicos para el ajuste. Y bueno, quiero que salude Oscar, Cuau, Yanina, Magu, ¿cómo están? Buenos Bu- días. Buenos días, chicos. Un gusto estar con ustedes. Hola, hola, buenos Saludos a días. todos. Quien no se aplique Espero que se estén portando bien. con el látigo. Con el látigo les dará el señor Oscar. Este, bueno, pues como siempre con las otras sesiones, acuérdense que tenemos una sesión pendiente, la cuarta y última, esta es la tercera, y vamos a estar viendo las preguntas que tengan tanto Cuau como yo en el chat de Facebook. Entonces cualquier cosa que se les atore, que quieran preguntar, por ahí vamos a estar atentos. Vamos a darle los micrófonos a Yanina. Y pues empecemos, disfrútenlo como tanto como nosotros lo disfrutaremos y a divertirnos y aprender. Arrancamos. Bueno, buenas a todas y a todos. Bueno, arrancamos con esta sesión número 3 de Space Map Go. Y bueno, arranquemos. Estamos todos nosotros que ya nos presentamos y vamos a hablar hoy un poquito de diseño de sistemas para audio inmersivo. Y un poquito la pregunta es, a ver, Mauricio, Magu, contame un poquito, vos, ¿qué pensás antes de armar un diseño? ¿Qué datos tenés que recolectar antes de sentarte frente a Map 3D, por ejemplo, para hacer un diseño? Bueno, yo creo que incluso antes de Map 3D, no sé si puede ser que esto aplique para tanto para lo de inmersivo o como para no inmersivo, pero siempre, incluso desde antes del Map 3D, es tener una idea de cuál es la directividad de las trompetas y buscar que la trompeta tenga cobertura para la mayoría del área de audiencia. En caso de no tenerla, tendremos que buscar como rellenadores, como fills, como un down fill o un front fill. Eso es como el principio básico, siempre. Intentar que si es Pero una sola antes de caja, arrancar, sí. pero antes de pensar en los parlantes, Antes de empezar los pensar, parlantes, el lugar, hay que conocer el lugar. Entonces, basado en el lugar, es cuando uno tiene que pensar. Obviamente que si ya uno se pone un poco muy rígido, pues hay que saber cuál es el inventario del equipo de sonido, o cuál es el presupuesto para lo que puedes hacer, pero el lugar, así, un lugar muy grande va a requerir diferentes soluciones que un lugar muy pequeño. claro, como que en principio lo que necesitamos es saber las dimensiones del lugar. Si vamos a tener puntos de rigging, si los parlantes van a poder ir colgados, si los vamos a tener que apoyar en el suelo, o en un escenario, o en dónde. Sí, dónde va a estar la audiencia, porque capaz que a veces te muestran un lugar enorme y te dicen, ah, no, pero el público va a estar solamente en este sector y vos ya tenés que saber, o no, va a estar en todo. Bueno, son todos datos como re importantes que necesitamos saber antes de empezar a hacer el diseño, ¿no? Y vamos a hacer una, una exposición donde se va a hablar nada más, o por ejemplo, algo va a ser totalmente distinto si va a ser música para una disco y para bailar. Bueno, quizás necesitamos llevar distinto equipamiento. Además, bueno, tenemos que seguir los requerimientos del cliente y, bueno, todo tiene que estar acorde al evento que queremos hacer. Entonces la pregunta sería, bueno, y entonces, cuando tenemos que trabajar con audio inmersivo, con un sistema de parlantes multicanal, ¿nos tenemos que preguntar algo más o con esta información ya estamos? Y bueno, y entonces un poquito para pensar es, también hay mucho tiene que ver con el concepto musical, qué es lo que el artista, los artistas quieren plasmar en esa obra, si van a requerir de que la atención del público esté enfocada en una sola dirección o en varias, entonces quizás no hay que prevalecer un área como si fuera el frente para el sistema de sonido. ¿Cuál es el objetivo artístico? Si queremos hacer
poner muchos parlantes, bueno, ¿cuál es el objetivo de esos parlantes? Si va a haber música en todos los parlantes, si va a haber efectos sonoros, o qué es lo que vamos a necesitar. Y por otro lado, también lo que es importante saber es de dónde yo quiero que provenga el sonido, porque quizás quiero que la atención del público esté en una sola dirección y en algún momento algo venga del techo, por ejemplo. Y bueno, entonces capaz que necesito algún parlante específico en el techo si yo quiero tener un efecto desde ese lugar, y eso lo tenemos que saber de antemano. Entonces, Sí, claro, perdón, Janina, dividamos. claro, porque si lo que va a ocurrir es que tú vas a tener nada más, por ejemplo, recuerdo una obra de teatro que vi donde de repente tú estás sentado y como que tocan la puerta, pero eso es atrás de ti. Entonces, hasta casi podrías voltear y han de haber puesto una bocina por atrás, pero solo se usó para ese momento en que tocaron una puerta. Eso, la capacidad de potencia de esa bocina comparado con el sistema principal, pues no es tan importante. Pero si vas a reproducir música en todos lados y se requiere que, por ejemplo, haya instrumentos musicales, una guitarra que debe sonar potente hacia un costado, un teclado que suene potente en otro lado, entonces ahí la diferencia de potencia entre los subsistemas debe de ser menor. Entonces, claro, la situación donde vas a hacer el contenido musical o el contenido artístico va a tener mucho peso en esas decisiones finales. Tal cual. Entonces, hagamos una cosa. Dividamos las distintas partes del sistema de sonido para pensar cuáles son las opciones que tenemos. Entonces, al principio sería, bueno, si tenemos que prevalecer un frente, tenemos un escenario con los músicos arriba, bueno, la idea es, bueno, tenemos frentes frontales, ¿no? ¿Cuántas vamos a usar? ¿En qué posición las ponemos? Bueno, veamos a ver qué opciones tenemos. En principio voy a recordar un poquito cómo reconocemos los seres humanos la procedencia de un sonido, o sea, de dónde viene un sonido. Entonces imagínense que yo tengo un sonido que viene desde un costado y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo recibo una señal que viene, por ejemplo, desde mi derecha, va a llegar primero a mi oído derecha y después a mi oído izquierdo. Entonces eso lo que va a generar es una diferencia de tiempo de llegada de esta misma señal, porque llega primero acá, después acá. Y nuestro cerebro, que es mágico y hace muchas cuentas, esa diferencia de tiempo rápidamente me va a ayudar para identificar, ese sonido viene desde un lateral. Además, el frente de onda va a chocar con mi cabeza, y primero va a llegar a mi oído derecho, y después, cuando atraviese mi cabeza, va a llegar al oído que tengo del otro lado. ¿Y qué va a pasar? Que como está mi cabeza, va a generarse una sombra acústica, ¿no? Lo mismo que si yo cubro mi boca con las manos, probablemente se escuchen menos agudos que si hablo sin las manos cubiertas. Entonces, ese efecto, que le podemos hablar de sombra acústica, lo que va a generar es que en mi oído izquierdo voy a tener menos frecuencias agudas. Y ese es otro indicio muy importante para reconocer que un sonido viene de un lateral. Y consecuencia de este filtro que genera la misma cabeza, lo que va a haber es una pequeña diferencia de nivel entre la señal que llega al oído derecho y al oído izquierdo. Ahora, esto sería cómo nosotros reconocemos, digamos, en la vida real la procedencia de un sonido. Acá estoy hablando de solamente la procedencia en el eje horizontal. Podríamos hacer una mención de que para el eje vertical la diferencia de tiempo y la diferencia espectral no hay tal, porque si yo tengo un sonido que viene justo desde la posición central, llega al mismo tiempo a los dos oídos, pero lo que va a intervenir es la pina, que es la forma de mi oreja, porque dependiendo de dónde llega el sonido a mi oreja, se van a filtrar algunas frecuencias o se van a modificar de determinada manera, que eso es lo que me va a dar a mí la pauta de algo viene de arriba o algo viene de atrás. Entonces, dado este súper rápido comentario, entonces, ¿por qué hacía este comentario? Cuando nosotros mezclamos en un sistema estéreo, tenemos una perilla que le llamamos pan o panpot, que lo que hacemos es mover un sonido mono del parlante izquierdo al parlante derecho. Y si queremos, lo dejamos en el medio. Entonces, imaginemos en esta situación que se ve en la imagen, en la parte izquierda tenemos un sistema estéreo y nuestra bolita amarilla anaranjada es nuestra fuente virtual. O sea, para que esa bolita esté en esa posición, yo agarré el panpot de mi consola y lo torcí un poquito hacia la izquierda, y con eso logramos que haya un sonido en un lugar donde en realidad no hay parlantes. Pero nadie duda que viene de ahí, ¿no? Lo mismo nos pasa con, por ejemplo, una banda, y nosotros ponemos la voz de la banda en la parte central. Y en el centro no hay ningún parlante, pero
todo el público que esté ubicado equidistante de mi parlante izquierdo y derecho va a decir, ah, hay una voz que viene del centro, pero cuando abren los ojos no hay tal parlante ahí. Eso es lo que se llama una fuente virtual. Digamos, la estamos recreando porque no podemos engañar a nuestro sistema auditivo de esa forma. Y cuando movemos, por ejemplo, para ubicarla donde está la bolita amarilla en el dibujo, lo que estamos haciendo es una diferencia de nivel. O sea, fíjense que esta persona que está escuchando esa fuente virtual tiene en la misma distancia del parlante izquierdo al derecho, con lo cual la llegada de tiempo es igual a los dos oídos. Y por otro lado, cuando nosotros paneamos, no cambia la ecualización de esas señales, la misma señal mono que se manda con distinto nivel a cada salida, a cada parlante. Entonces, además, tampoco tenemos esta diferencia espectral provocada por la sombra acústica, con lo cual lo único que tenemos cuando nosotros los mezclamos en estéreo es un paneo por intensidad, que es particularmente el que menos coincide con la realidad de cómo nosotros realmente escuchamos la procedencia de un sonido, pero no es suficiente para reconocerlo. Ahora imaginemos que tenemos la posibilidad de tener más fuentes reales, que sería tener más parlantes. Entonces ahora al frente, en vez de tener un estéreo, voy a poner 5 parlantes, y donde está la posición, en este caso de la bolita amarilla, ¿ven mi mouse ustedes? No, no se ve el mouse, Ah, pero se ve claramente la amarilla. bueno, entonces, donde está en el segundo parlante del ejemplo con 5, tenemos la bolita amarilla, y ahí fíjense que si yo posiciono un sonido en ese parlante, como es una fuente real, ahora sí voy a reconocer que ese sonido viene desde esa posición, y va a haber una diferencia de tiempo, va a haber una diferencia de espectral, y va a haber una pequeña diferencia de intensidad. Entonces, cuando utilizamos más fuentes reales, digamos, el sonido va a cobrar un relieve, esa mezcla va a cobrar relieve, porque la posición está realmente generándose por fuentes reales y no por fuentes virtuales. Y esta es una de las ventajas que tiene justamente poner más fuentes al centro. Oye, Janina, antes de que avances, generalmente cuando explicas cosas, empiezo como a un viaje espacial y ahora mismo se me ha ocurrido. Por ejemplo, si alguien está haciendo una grabación, vamos a olvidarnos de un concierto, es una grabación que normalmente se escucha con bocinas estéreo o audífonos. Si cuando uno mueve el panorámico un poco para la izquierda, no totalmente, pero un poco para la izquierda, un poco para la derecha, si dentro de la grabación uno le pusiera una especie de filtro shelving de agudos al lado opuesto de donde estás paneando, o una especie de low pass filter de 6 decibeles por octava, como para producir sombra acústica, podría hacer que el efecto de esa panoramización fuera todavía más dramático que solo hacerlo por intensidad. No sé, estoy imaginando, tal vez estoy diciendo tonterías, pero ¿alguien lo ha hecho? ¿Existirá algún plugin que hace eso o esto todavía no existe? Sí, hay plugins hechos, sí. Ah, ok. Entonces yo se estaba pensando y dije, oh, se me acaba de ocurrir una idea fantástica, pero no, ya existe, ok. Ya se le ocurrió a alguien más. Sí. No, hicimos una investigación en la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires justamente jugando con eso, qué filtros que podés encontrar en el mercado asimilan a las curvas HRTF, digamos, para hacer una simplificación. Así que hay una investigación hecha por el equipo de Lanús que la pueden encontrar también. Bueno, siguiendo con esto, entonces, bueno, la pregunta sería, bueno, fuentes virtuales, fuentes reales, ¿no? Bueno, ya más o menos explicamos un poquito para entender las diferencias. Otra de las cuestiones que podemos comentar de esto es que, imagínense que yo voy a ver un show y tengo un sistema estéreo al frente y no me quedó plata y me quedó el ticket que estaba pegado a la pared, y entonces, bueno, me tocó estar sentado bien del lado izquierdo y yo veo justo de frente a mí el parlante LED. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Cuando la voz de la cantante, por ejemplo, esté en el centro y la ingeniera o ingeniero de mezcla la ubicó en el centro, yo que estoy de costado pegada a la pared, pero la voz viene de un parlante en un sistema, como tenemos la imagen de la derecha, con 5 parlantes al frente, y yo posiciono la voz de la cantante solamente en el parlante central, entonces ahí no importa en qué posición yo estoy, va a venir siempre la voz
del centro. Entonces ahí gané un montón, porque fíjense que cuando yo mezclo en estéreo, la gente que escucha realmente la mezcla espacial, respetando la espacialidad que la persona que está en la consola lo decidió, es solamente yo estoy equidistante de las dos cajas, es una superficie muy chiquitita de audiencia. En cambio, cuando yo me voy a un sistema de audio inmersivo donde tengo 5 sistemas o 7 sistemas al frente, o el número que sea, y ahora veremos el tema de los números, si la cobertura es la correcta, yo posiciono una fuente en alguno de esos parlantes, y si la cobertura es la correcta, no importa en qué posición esté, yo siempre la voy a poder identificar de donde realmente está. ¿Por qué? Porque estoy jugando con fuentes reales. Entonces la pregunta sería, bueno, muy lindo esto, ¿y cuántos parlantes tenemos que poner al centro? Entonces, bueno, si usamos uno nos queda un sistema mono, como ya conocemos. Si usamos 2, pasamos a lo que sería un sistema estéreo. Si vamos 3, es la típica configuración de cine, left, center, right, y recuerden que justamente en el cine, ¿qué pasa? En el central tenemos las voces, y hay un par de ejemplos de test que hicimos, que pueden tratar de hacer quizás en algún momento que tengan 5 parlantes, que es agarrar un multipista y mezclarlo en estéreo, y hacer eso, poner la voz en el centro, jugando con un sistema estéreo, y después agarrás 5 parlantes distintos y repartís ese multipista en las 5 fuentes, pero la voz la ubicás solamente en el central. Y cuando comparás el estéreo con el sistema frontal de 5 canales, lo que van a descubrir es que la voz viene mucho más clarita, porque como no hay nada de con-filter, no hay nada de interferencia, nosotros en un sistema estéreo, la misma señal que viene de los dos parlantes, siempre hay frecuencias que se están cancelando, que se están incrementando, ¿no? En cambio, cuando yo trabajo y pongo la voz solamente, o la voz o el instrumento que sea, en un solo parlante, no tiene nada de con-filter, con lo cual lo que me pasó haciendo este tipo de pruebas es que la voz suena muchísimo más clara cuando la mando solamente al central, y además necesito bajarle un poquito el nivel incluso de la mezcla multipista, de la mezcla hecha en estéreo. Así que es súper interesante si en algún momento tienen la posibilidad de hacer esa prueba. Bueno, después por otro lado, 4 parlantes podríamos tener al frente, y la pregunta sería, ¿por qué sí y por qué no? Si yo tuviera, por ejemplo, una figura así como muy principal en algo, por ejemplo, pop, rock, folclore, etcétera, donde tenemos quizás una voz o un instrumento que es muy solista y ya estamos como muy seteados en escuchar esa voz que viene del centro, quizás esta configuración no es la más conveniente. Pero si yo tengo algo más orquestal, o de repente quiero decidir, no, hay bandas que no posicionan la figura principal en el centro, la ponen en un costadito, tranquilamente esta configuración me sería súper útil. Entonces, la opción siguiente sería 5. Bueno, entonces acá si tengo la figura o la solista en el centro, me queda justo el sistema central coincidiendo para eso. Pero no es que tienen que ser 5, podrían ser 4 también. Podrían ser 7, podrían ser un montón, la cantidad que quieran. Y así podríamos seguir sumando. Pero bueno, nada, eso en líneas generales como para pensar por qué es más útil tener más parlantes. O sea, a medida que ustedes tengan más y más cantidad de parlantes, van a tener más fuentes reales. Por supuesto que además van a poder aprovechar con fuentes virtuales las posiciones intermedias entre cada array, ¿no? O entre cada parlante. Bueno, acá entonces tenemos un sistema estéreo, para no olvidarnos de que esto viene a cuenta de justamente SpaceMap Code, pusimos al lado el dibujito de un SpaceMap en estéreo, que un SpaceMap en estéreo sería que necesitamos 2 parlantes, y acá le agregamos un sub que en el dibujito no lo tenemos porque no está en la predicción, pero supongo que lo podríamos utilizar tranquilamente. Entonces lo que hicimos para construir este SpaceMap es colocamos 2 parlantes, ¿sí? 2 speaker nodes, y colocamos acá un hexágono que se llama nodo derivado o derived node, y los linkeamos a estos 2 parlantes. Y entonces ahora cuando el locador se acerca de derecha a izquierda, va a poder estar jugando entre el parlante izquierdo y derecho. Perdón, Janina, ahora que estás Tenemos- hablando que estás mostrando el Space Map y que hablas del nodo derivado y del subwoofer, ¿qué pasaría si alguien está viendo esta charla y no sabe nada de lo que acabas de explicar de ese Space Map Go? ¿Cómo podría resolverlo? Es una buena pregunta. Bueno, SpaceMap Go es una herramienta artística para panear sonidos en sistemas multicanal. Entonces, en este ejemplo lo que estaríamos viendo
es un paneador en 2 dimensiones donde podemos colocar un parlante izquierdo, por ejemplo, y un parlante derecho, que en este caso están puestos acá, pero como la herramienta es súper versátil, los podría haber dibujado en cualquier otra parte de este área, simplemente que este cuadradito me representa una salida del Galaxy y este cuadradito otra salida del Galaxy, que sería lo que va en la señal de estos dos sistemas que Bueno, vemos pero yo ahí. me refería a que la manera de resolverlo es que tienen que ver los 2 videos previos. Exacto, Sí. exacto. ¿Verdad? Hugo, ¿puedes decirle a la gente que esté viendo esto por primera vez dónde encuentra esos videos? Ok, chicos, en el canal de Facebook, Facebook Live de Meyer Sound en tu idioma, están las 3 sesiones. Esta se está quedando ahí, se está grabando. Y también en la página de Meyer Sound, Thinking Sound, están las sesiones para que las puedan consultar en español. Entonces, quien se ha perdido de las sesiones anteriores, les recomendamos que se gasten un par de horas en verla por allá. Bueno, perdón, sigue, Janina. Bueno, entonces acá vemos una representación de los 5 sistemas de frente y cómo podría ser un space map que lo represente. Bueno, serían estos 5 parlantes, ¿sí? Que son estos 5 speaker nodes, que son los cuadraditos celestes. Acá tenemos en las esquinas los nodos de silencio, con lo cual si agarro este localizador y lo llevo hacia los puntos rojos, se va a generar un fade out. Y si lo voy moviendo de derecha a izquierda, bueno, el sonido va a ir pasando, como vemos en este dibujo, de un parlante a otro. Y además, jugando con los virtual notes, lo que estamos haciendo acá es un efecto de que a medida que yo me acerco, por ejemplo, a uno de los parlantes, suena solo un parlante, pero a medida que me voy hacia atrás, empiezan a sonar más parlantes. Puedo jugar con los nodos virtuales, justamente a generar que, dependiendo en qué posición estoy con el localizador, puedo hacer que el audio se repartan más parlantes o no, que sea algo muy puntual. Ese es un poco uno de los roles de los virtual nodes. Bueno, y ventajas y desventajas, ya les conté un montón de ventajas. Desventaja podría ser que, bueno, que sí necesitamos más puntos de ring, que dependiendo, digamos, la cobertura, lo largo que es el lugar o la altura que tenga, digamos, por cobertura tendremos que ver cuántas cajas tendremos que tener este line array, pero a veces no es tanta más cantidad de cajas, porque justamente que si tenemos un line array muy largo, por ejemplo en este sistema estéreo, porque necesitamos generar mucha presión sonora, bueno, acá podríamos angular más las cajas y repartir menos cantidad de cajas en cada line array y podríamos tener un número similar de parlantes finales, ¿no? Depende mucho del lugar. Bueno, y acá es un show que hicimos el año pasado en México, en la Fotonoteca Nacional, en Los Jardines, un lugar muy bonito. Y como ven acá el escenario es bastante angosto y toda esta parte que continúa hacia la derecha y hacia la izquierda, donde ven los techitos de carpa azul chiquitos, son las áreas de trabajo. Generalmente lo que van a escuchar es que los sistemas frontales los suelen poner del ancho del escenario. En este caso el escenario no era muy ancho, entonces sugerimos armar a lo largo de toda la truz superior que nos permitía colgar los parlantes de todas las posiciones, con lo cual teníamos una mezcla y una configuración final mucho más ancha que nos iba a permitir abrir la espacialidad de la mezcla un montón, y así se benefició un montón la mezcla final en lugar de colgar 5 arrays en un espacio tan pequeño. Y bueno, y muchos lo que preguntan es, bueno, pero ¿qué pasa, digamos? No, yo pongo 5 parlantes al frente, todos los parlantes tienen distintos sonidos, distintos instrumentos, y es como que todos escuchamos distinto. ¿Cómo es esto? Y la verdad que sí, si vamos a una sala increíble, como por ejemplo esta que se llama la Ballena Azul, que es una sala construida para trabajar con acústica, no está pensada, principalmente está pensada para que un instrumento toque ahí y no necesita amplificación. Y la verdad que la experiencia en todos los teatros es así, digamos, todas las butacas no perciben lo mismo. Algunas están más cerca de una superficie, otras más cercanas de otra. Entonces, la idea de este tipo de diseños, en general de una buena acústica, es que todos los lugares tengan una experiencia increíble, pero no que todos escuchen lo mismo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros en un sistema de audio inmersivo. Para nada pretendemos que todo el mundo escuche lo mismo, sino que cada uno, que nadie se pierda nada, por supuesto, y que además la experiencia sea increíble en todos los lugares, aunque no va a ser perfectamente igual, porque no es posible y porque tampoco es lo que queremos.
Bueno, y acá lo que hablamos un poquito es de coberturas, ¿no? Porque cómo es el tema de poder trabajar con un sistema multicanal y con un concepto un poco diferente, porque cuando nosotros en un sistema convencional vamos agregando fields, o sea, un front field, un out field, lo que estamos haciendo es que los sistemas no se solapen, ¿no? Uno trata de, bueno, donde se terminó mi left, entonces ahí empiezo a plantear un outfield. Trato de que no estén cubriéndose las coberturas. En cambio, acá el concepto es totalmente distinto. Lo que vamos a buscar, por ejemplo, de estos 5 parlantes frontales, es justamente que la cobertura esté solapada, porque así todos pueden escuchar todo. Entonces, vamos, para hacer las predicciones, lo que solemos hacer es determinar el área de audiencia, dónde va a estar ubicada la gente, y a partir de ahí tratamos de ubicar el mejor ángulo de cada caja para obtener el mayor solapamiento. Entonces, vamos a ir buscando el solapamiento, digamos, de todas las cajas, que todas las cajas cubran la mayor cantidad de audiencia. Acá lo que estamos viendo son todas las capitas, medio con transparencia, viéndose para que todas estén solapándose. Y esa va a ser el área de escucha donde yo me voy a quedar tranquila de que todo el mundo está escuchando todos los instrumentos. Esta parte es muy importante, Janina, porque, por ejemplo, desde el punto de vista de quienes ya han estado en los entrenamientos previos de Map 3D, aquí lo que tienen que entender, por ejemplo, si regresas a la imagen del altavoz número 1, lo que tiene que hacer quien va a hacer el diseño simplemente es orientar el altavoz para que vea que la zona de cobertura al hacer el angulamiento del altavoz cubra la mayor parte de la audiencia. Entonces, aquí no queda más que girar, decir, no fue suficiente, gira un poco más hasta que te des cuenta de que esa especie como de lóbulo de cobertura abarca lo más posible sin mostrar tantos cambios. Obviamente que entre más diseños hace uno, empieza a adquirir la intuición para que a la primera dice, esta la apunto para acá, y ya al primer intento ya quedó bien. Obviamente, como todo en la vida, los primeros intentos no quedan inmediatamente, entonces hay que hacer prueba y error, en lo que se va adquiriendo esa intuición. Aquí, por ejemplo, esto lo ha hecho Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc pues ya tiene una intuición espectacular que seguramente a la primera dice, ok, esto va apuntado hacia acá, y ya lo tiene claro. Entonces, si alguien quiere tener esa capacidad de Cuauhtémoc, pues, wow, ¿cuántas horas de tu vida has invertido en esto para que la gente sepa qué se necesita para llegar al nivel que tú tienes? Híjole, pues unas cuantas, unas poquitas. Son como las horas de vuelo. Creo que mientras más lo haces, más te vas agarrando la onda. Pero es verdad que pues todo esto de la cobertura horizontal va de lado con la cobertura vertical, porque esto que se ve de cobertura en el plano horizontal está dado porque estamos viendo cierta altura en el plano vertical. Que, a ver, aquí yo le voy a dar compartir, a ver si quiere mi zoom. Ay, ¿dónde quedó? Aquí está. Se ve esto, cancelar esto. Es que me salieron todos los mensajes de Zoom. Ay, ahí está. Y ahora ustedes están viendo mi presentación, que es la misma exactamente, no hay ningún cambio. Donde están viendo, pues, algunos monitos de cierta película muy famosa. Y precisamente quería ver pues hacia dónde vamos a orientar el altavoz. Ya vimos que en cierta dirección para aprovechar la cobertura cercana y la cobertura lejana, pero también es importante pensar a qué altura nos vamos a encontrar, porque pese que algunas alturas nos van a ser más favorables, hay una cosa importantísima sobre a qué tanto es demasiada altura ya después. Entonces pensemos en estos 3 ejemplos. Pensemos en que tenemos, ay, mi mouse aquí está, tenemos una altura número 1, que puede ser la altura A, tenemos una altura número 2, que puede ser la altura B, y tenemos una altura número 3 que puede ser la C. Entonces, de inmediato ustedes ya me pueden decir algunas cosas interesantes sobre altura, ¿no? Como tenemos bien pensado, si me coloco una altura mayor, voy a tener una mayor distancia, voy a tener una cobertura mucho mayor, pero hay unos efectos que tal vez puedan ser no tan buenos para toda la audiencia. Si yo me subo mucho, para algunos, el ángulo en el que yo me encuentre observando el altavoz va a ser demasiado alto, superior a unos 45 grados, que vamos a ver qué sucede con eso. Pensemos en el primer ejemplo, en el ejercicio número A, o en este caso el caso A. Entonces pensemos en esto. Yo tengo aquí mis 2 personajes, voy a mover un poquito esto de zoom porque me está estorbando. No veo al Luke, digo al personaje importante ahí. Ustedes pueden ver que
pues bueno, si yo me encuentro a una distancia A y una distancia de donde se encuentra Luke y se encuentra Darth, bueno, pues hay algo que está bien, porque lo que puedo notar es que el ángulo entre ellos, aquí le tengo que dar clic, por ejemplo, entre Darth Vader y la bocina se encuentra a 24 grados, lo cual no está nada mal, no me encuentro a un ángulo superior a estos 45 grados que les mencionaba. Y respecto a Luke también me encuentro a 9 grados. ¿Por qué es importante esto de los 45 grados? Porque si me encuentro por encima de estos 45 grados voy a sentir que el altavoz me habla del cielo. Y entonces mi percepción de dónde se encuentra la fuente puede que no sea la mejor. Yo siempre voy a procurar encontrarme entre estos 45 grados, menos de 45 grados. Entonces aquí yo podría decir que estoy bien. Pero ¿cuál es el meollo de este ejemplo? Bueno, pues si ustedes lo piensan, como ya vimos en webinars previos, vean la distancia en la que se encuentra cada personaje. Entonces, pensemos que Luke se encuentra a 12 metros y Darth se encuentra a 4 metros. Tenemos una relación de 3:1. Que en decibeles ustedes ya me dirán cuánto es en los comentarios, pero podrán notar que no son 6 dB en lo que nos encontramos. Entonces, estamos bien en ángulo, pero no estamos bien en la parte de la cobertura totalmente bien. Entonces, pensemos en el otro caso. Pensemos en el caso C, que nos encontramos más arriba. Perdón, Bueno, pues, perdón, Cuau, si te regresas al caso A, dime. Uno podría decir, oh, claro, entonces, Darth Vader va a tener 9 decibeles más que Luke, por ejemplo. ¿Y eso qué? Ah, bueno, el inconveniente sería que si tuvieras el altavoz del lado opuesto, porque vamos a pensar que estos son los altavoces laterales, entonces, si hubiera un altavoz más cerca de Luke, en el caso del altavoz que está más cerca de Luke, Luke va a escuchar 9 decibeles más de ese altavoz que Darth Vader. ¿Y cuál es la cosa? Que a la hora de hacer las panoramizaciones, los movimientos en 3 dimensiones y todo eso, aquí va a haber muchas diferencias de nivel entre lo que, por ejemplo, Darth Vader escucharía de ese altavoz A y del altavoz que está más cerca de Luke. Y el haber tanta diferencia, eso afecta la experiencia de los movimientos. Correctamente. Entonces, siempre queremos estar del lado de la luz o de la fuerza positiva, entonces siempre queremos estar con Luke, no tanto con Darth. Entonces, pensemos en el otro ejemplo, pensemos que esta vez nos encontramos a una altura superior. Entonces, aquí ustedes pueden notar que esta vez yo me encuentro en una distancia de 13 metros de Luke y en 7 metros de Darth, entonces, pues puede que estemos dentro de los 6 dB, pero ahí les va el detallito. Pues de Luke estamos bien porque nos encontramos a 30 grados, pero ¿qué pasa con Darth Vader? Conforme yo me voy acercando al altavoz, este ángulo se va a incrementar a algo superior, que en este caso van a ser 56 grados. Lo cual, si no estuviéramos haciendo otras situaciones como el audio inmersivo, bueno, pues podríamos decir, bueno, pues puede que funcione. Pero en este caso, 56 grados es casi como tener un overhead, un sistema que está en el cielo y lo estamos observando. Entonces, tal vez para ese caso no es lo mejor. Entonces pensemos en un punto medio en el que convertamos que nuestra cobertura vertical coincida también con los ángulos para aprovechar al máximo nuestra cobertura y aprovechar nuestro diseño inmersivo. Entonces pensemos en que nos encontramos en ambos casos, en el caso B, tenemos una distancia de 11 metros y exactamente la mitad 5.5 metros, que es del doble, 6 dB. Y ahora pensemos en el ángulo que va a estar formado entre el altavoz y donde está el primer Luke, que son 21 grados, y el segundo Luke, que son 40 grados, que estamos justo al borde. Entonces decimos, ok, aquí todavía podemos hacer funcionar este diseño sin ningún problema. Y entonces aquí es como parte de la discusión, ¿por qué tenemos esos 45 grados? Recuerden, más allá vamos a sentir como que algo no está correctamente relacionado con el escenario, lo vamos a ver muy arriba. Voy a dejar aquí de compartir un segundo. Ahora, antes de que quites eso, Cuau, Sí. una cosa entonces que es como la conclusión de lo que acabas de mostrar, es que al hacer un diseño relacionar, obviamente que ya tienes las posiciones, ya tienes los angulados horizontales, pero en relación a la altura, la distancia crítica del punto de audiencia es la distancia más cercana, porque la distancia más cercana al altavoz es donde de esa posición hacia el altavoz vas a tener un angulado mayor, y en la distancia más lejana vas a tener un angulado menor. Entonces, como recomendación al hacer los diseños, el diseñador tiene que asegurarse de que la silla más cercana a ese altavoz de envolvente, no pase de 45 grados. Obviamente, Janina va a explicar más adelante de que
la idea es lo que tienes en el plano de tu audiencia, y aparte vas a tener lo que quieres que esté por arriba. Lo que quieres que se sienta por arriba, obviamente, es lo que debe de exceder de esos 45 grados. Y claro, siempre recordar ver la parte vertical y la parte horizontal al mismo tiempo, porque si ustedes recuerdan, al inicio veíamos la orientación horizontal, que era, bueno, ¿qué tanto vamos a cubrir? Como si viéramos como si fuéramos un pájaro desde arriba el plano de audiencia, pero hay que tomar en consideración a qué altura me voy a encontrar para realmente saber cuál es la cobertura que estoy tomando, ¿no? Me voy a regresar un tantito nada más acá para que veamos los gráficos anteriores. Entonces, siempre para tomar en consideración esto vamos a intentar ver, por ejemplo, en este caso, al mismo tiempo pensar en la altura, al mismo tiempo pensar cuál va a ser mi altura más cercana, cuál va a ser mi altura más lejana para calcular específicamente esta distancia de cobertura y entonces así realmente cumplir con nuestros objetivos, que es que toda la gente se encuentre en la mayor cantidad de cobertura. Entonces, bueno, ahora sí. Claro, por ejemplo, en ese ejemplo, en el inmediato anterior, si el altavoz estuviera más alto, queda más lejos de las posiciones cercanas, y las posiciones cercanas pierden ese nivel de rojo, por ejemplo, y la diferencia de variación entre el más cercano y más lejano es menor, pero si el altavoz está más bajo, lo que está más cerca se hace más rojo y lo que está más lejos se hace más amarillo, al estar más abajo. Entonces, parte de los objetivos siempre es tratar de que la variación dentro del área de audiencia sea la menor posible. Sí, y como pueden notar, me dirían, bueno, ¿por qué no está orientada hacia la otra esquina? Bueno, precisamente por la razón de que intentar también cubrir lo mejor posible en la parte cercana, no necesariamente todo lo que esté más lejano. Entonces, bueno, aquí voy a dejar de compartir yo y le voy a dar aquí en En stop share. resumen, chico, esta parte del diseño de la mejor distribución de energía es lo que siempre hemos procurado hacer con otros diseños, ¿no? No fuera de Space Map Go. Es como una tendencia normal a buscar la mejor uniformidad desde el punto de vista de la ubicación del altavoz, ¿no? Es básicamente eso. Bueno, buenísimo. ¿Me escuchan? No, espera. Sí, sí, ¿Me sí. escuchan? Sí, sí, Ah, sí, sí. perfecto. No, que todos se pusieron los micrófonos y se escuchó así como tanto silencio que fue. Lo que no sé si estamos Bueno, viendo la presentación desde la computadora de Cuau o desde la computadora de Janina. de la mía. Ah, ok, ok, ok. Pero ya no te veo en pequeñito, estabas hacia abajo en pequeñito Oye, Manu, a pero la creo que derecha. eso nada más No, porque estamos explorando las funciones de este nuevo programa, estamos todos retuneados, todos con cosas nuevas. Yo también Ah, quería ok, tener ok. unas flores en mi cabeza. Exacto. Sigamos, Ok, ok, sigamos. ok. Entonces, bueno, la otra pregunta sería, hay varias cosas a pensar. Una es, bueno, diseñamos con un frente específico. Bueno, si tenemos un escenario y toda la atención va a estar puesta ahí, vamos a tener los músicos arriba del escenario y queremos que todo el mundo reciba ese sonido como procedente del escenario, lo mejor probablemente sea que nosotros tengamos un sistema frontal muy sólido. Y la pregunta sería, bueno, ¿y qué hacemos con el surround? Bueno, y acá viene un par de preguntas donde, ¿qué queremos hacer con ese surround? ¿Queremos complementar? ¿Queremos que sea otro sistema? Queremos que el paneo un instrumento que pase por esos 5 líneas y además siga dando toda la vuelta con la misma presencia. Queremos poner pajaritos y efectos sonoros, por ejemplo, en el surround. Esa es una preguntas que nos vamos a ir respondiendo ahora. Y acá a la derecha lo que vemos es otro Space Map. Como verán, los Space Maps son muy creativos. Yo puedo disponer las fuentes sonoras como realmente lo desee. Y acá lo que estamos viendo, por ejemplo, son 1, 2, 3, 4, 5 parlantes al frente. ¿Ahora sí ven mi mouse? Sí. Ahora sí, perfecto. Y acá se ven justamente los 6 surround que estamos viendo también en la predicción acá a la derecha. Y con los juegos de nodos virtuales que tenemos acá arriba, ¿sí? Podemos jugar con esto de que o tengo un sonido que lo estoy enviando solamente a un parlante del frontal o lo estoy mandando a los 5. Bueno, después la pregunta es esto, ¿no? Si nosotros queremos que un sonido hago todo un recorrido y tenga la misma presencia, no sé, un solo de guitarra o algún efecto en particular, bueno, vamos a tener que tratar de manejar que la diferencia de BCPL de los surround no supere los 3 decibeles de diferencia, porque si no nos va a costar poder hacer un paneo que suene parejo. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, amplificar con un sistema frontal, por ejemplo, con 5 sistemas o con 7, una orquesta,
que queda hermoso una orquesta cuando uno la puede espacializar tanto, porque es mucho más fácil reconocer las melodías, todo el contrapunto es mucho más fácil de distinguir, porque justamente estamos aprovechando estas diferencias interaurales de sonido entrellegada de cada instrumento, que me potencia un montón la mezcla, y quizás lo que está pasando alrededor, digamos, acá tengo dos puntos de vista a elegir, por ejemplo, con una orquesta. Yo quiero que la audiencia esté rodeada de la orquesta o que la orquesta esté al frente y la audiencia esté en un teatro. Entonces, en este caso, donde tenemos capaz diferencias de hasta 9, 12 decibeles con el surround, lo que estamos tratando de recrear es un ambiente virtual donde quizás solo enviamos una reverb muy suavecita para justamente recrear un espacio que no está. O sea, esto podría ser una orquesta amplificada al aire libre, en general, digamos, o sea, falta mucho ese sonido envolvente del teatro. Bueno, con un sistema así tranquilamente lo podemos tratar de imitar, y no necesitamos tener el mismo rendimiento de las cajas del surround en un caso así. Por eso es que decíamos al comienzo, es muy importante tener muy claro cuál es el objetivo musical y de audio para lo que se quiere usar el sistema. Bueno, por otro lado, también nos puede podemos llegar a tener un diseño donde nos dicen no queremos que haya un frente y queremos jugar con el 360 y no queremos privilegiar ninguna posición. Entonces ahí podemos armar un surround, todo un sonido, un sistema envolvente con las mismas potencias de cajas. En el ejemplo que les estoy mostrando acá, esto era un lugar que el techo era de vidrio, entonces no podíamos colgar parlantes de ese techo. Entonces, como verán, jugando con el tema de los ángulos, hicimos una línea de parlantes sin tanta angulación, y después para hacer el surround, y después para imitar la posición más de altura, de como que el sonido está viniendo del techo, aprovechamos a hacer toda otra línea de parlantes, ya así con un ángulo más justamente picado. Y acá vemos un posible space map para eso, donde tendríamos todo el surround en un círculo. Fíjense que acá es un rectángulo, pero no nos importa porque Space Map es una herramienta creativa, donde va a funcionar perfectamente panear un sonido alrededor de estos Space Maps, y el círculo del centro me está representando la altura. Entonces yo estoy jugando en un dibujo de 2 dimensiones, en realidad estoy representando 3 dimensiones, y cuando yo juegue a mover mi localizador en este área, imagínense que yo cruzo una diagonal, lo que voy a estar escuchando es que un sonido empieza, por ejemplo, en mi frente derecha, me pasa por arriba y cae a la izquierda atrás, ¿no? Entonces, ahora en un rato les voy a mostrar un par de ejemplos más para ver esto. Pero bueno, esto Yanina, sería... perdón, en este dibujo, para quienes vieron las charlas anteriores, pueden saber que la manera de configurar el Space Map es como tiene demasiadas posibilidades, y lo que yo hubiera pensado al principio es crear un Space Map del piso de abajo y otro Space Map del piso de arriba y hacer un crossfade. Lo que estoy viendo es que en el mismo Space Map te has figurado o resuelto poner los 2 pisos. Entonces, yo, por ejemplo, de las charlas anteriores, hubiera hecho dos diferentes capas, la capa de abajo, la capa de arriba y crossfade. Entonces, ahora con esto que está mostrando, esta es una solución muy práctica. Las dos son factibles y hay una opción más todavía, que en un ratito les cuento. Bueno, después la otra pregunta sería, bueno, ya hablamos cuáles son todas las cosas que tendríamos que tener en cuenta alrededor del sistema surround, el sistema envolvente. Bueno, ahora nos falta la última capa, que sería, bueno, el techo, ¿no? Queremos tener las 3 dimensiones completas. Bueno, en principio, lo mismo, depende mucho de lo que querramos hacer y del efecto que querramos lograr. Entonces acá lo que estamos viendo es un espacio donde se pusieron 4 parlantes en el techo, y acá vemos el Space Map que corresponde a ese Space Map, donde vemos los 4 parlantes del techo, que además lo que hicimos fue linkearlos a los sub. Como verán, este sistema tiene 2 sub que están con información diferente. Entonces cuando yo paneo sonidos sobre estos 2 parlantes, voy a estar completando el rango de frecuencias que están necesitando estos parlantes con el sub que está de este lado. Y cuando lo haga con estos, lo podré hacer jugando con el sub que está del otro lado.
O sea, opciones hay un montón. Y otra cosa interesante y súper importante a tener en cuenta es si se quiere en particular que haya un recorrido específico. O, no sé, imagínense que va a venir en algún momento una actriz caminando por el pasillo desde el fondo del teatro y queremos que cuando abre la puerta del teatro se escuche ruido de la puerta que se abre, no sé. Tenemos que tener un parlante en esa posición, porque va a ser el mejor lugar para que la gente preste atención y decir, uy, ¿qué pasó atrás? Y se dé vuelta, ¿no? Entonces, para que pase eso, tenemos que tener una fuente real. Pero para eso tenemos que saber el guión, tenemos que tener esos datos técnicos, ¿no? De antemano. Lo mismo en el techo. Podríamos empezar una canción, quizás no queremos hacer toda una trayectoria, que el sonido baje el techo, pero quizás podríamos empezar el tema de una canción con algún efecto que ya es raro, que estés sentado en una butaca, que el sonido te venga de arriba, es como, what, ¿qué pasó acá? Pero podría ser un efecto increíble donde empiece a jugarse algún efecto con luces, empiezan algunos sonidos desde el techo y de repente irrumpe la banda, ¿no? Y no necesariamente tuviste que hacer una trayectoria con un montón de parlantes continuos, ¿no? Y capaz que plantaste un foco y con una señal mono quizás en el techo, y ya para ese efecto te sirvió. Bueno, así podemos identificar un montón de situaciones. Entonces, bueno, acá es lo que estábamos hablando de trayectorias. Dependiendo de la trayectoria que querramos, va a ser súper interesante pensar las trayectorias que también nos van a ayudar a definir la posición de los parlantes, ¿no? Sumado a todo esto que teníamos pensado. Entonces, si nosotros queremos que un sonido vaya desde este parlante hasta este otro parlante, digamos, o lo hacemos girar por afuera, por ejemplo, y si queremos que vaya por arriba, pondremos parlantes en el techo y entonces podremos hacer que esa trayectoria sea realmente algo que cruce por arriba de las cabezas de la audiencia. ¿Querés agregar algo más, Cuau? Sí, claro, recordar que es importante tener una cobertura amplia para estos altavoces para intentar cubrir la mayor cantidad de gente posible con ellos. También pensando en este caso, ya no pensar, híjole, ya me pasé de 45 grados porque va a suceder, sino más bien pensar en intentar cubrir lo más posible. Si hay chance de colocar los altavoces ahí, si tengo toda la seguridad de que van a mantenerse ahí, que no se van a mover ni nada, y también en procurar mantener pues la cohesión entre ellos, que coincidan ángulos y que interactúen un poco más entre ellos para lograr esta inmersión. Y te Tal paso cual. pelota, perdón. Sí, lo que habían dicho antes, justamente cuando mostraste la planta donde se solapan todas las coberturas, la verdad que eso lo pudiste hacer rendir un montón porque elegiste un parlante que tenía una cobertura muy amplia y eso nos ayuda un montón a hacer este tipo de diseños. Bueno, entonces así quedaría la vista superior de esa trayectoria que cruza. Bueno, y otro tema a hablar será el tema de los subwoofer, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con subwoofer? ¿Cuál es el mejor arreglo? Bueno, en principio pueden utilizar el arreglo con el que en general se sientan más cómodos, sobre todo si tenemos un frente, ¿no? Si nosotros vamos a jugar con una banda y que nuestros parlantes de surround van a hacer solo un efecto, quizás nos conviene que los sub queden todos al frente, ¿no? Entonces podemos hacer arreglo central, arreglo en estéreo, o sea, ya sabemos, digamos, las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas, colgados o en el piso. O también podemos hacer un arco, donde acá los parlantes están dispuestos en una línea, pero están jugando con tiempo para hacer un arco virtual. Estoy bien, porque igual yo no lo hice este diseño, así que, Cuau, si querés Sí. comentarlo vos mejor. Sí, justo es un arco virtual, precisamente para lograr una cobertura uniforme en toda esta área, como si fuera una pequeña línea, ¿no? Se va haciendo esta cobertura bastante especial. Y esto va a depender de, pues, como bien dices, de si va a tener un frente el escenario, si esto va a ser distribuido. Si le das clic a la siguiente imagen, pues pensamos también en distribuir tal vez la energía de los subwoofers en diferentes puntos para generar diferentes cosas. Esto va a depender mucho del el material, el componente musical que vayamos a nosotros a presentar. Chicos, aquí quiero hacer una acotación. Sabemos que estamos tocando temas como superficial aparentemente y estamos mostrando algunos ejemplos. No estamos yendo a detalle qué pasaría en este ejemplo que estamos mostrando o en los anteriores, pero otra vez solamente es un overview rápido de lo que podrían hacer y de lo que podrían generar con esto de los diseños. Y bueno, si hay alguna pregunta específica, háganla y trataremos de contestarla. Y bueno, vamos avanzando con lo del ajuste ahora. ¿Qué Yo, hacemos? yo quiero hacer esta contribución. Si regresas, Janina,
a la parte donde tenías el sistema todo al centro o LR, cualquiera de las dos. Por ejemplo, si esto es como músicos en el escenario y la gente está viendo los músicos, y obviamente que vas a hacer que gire la guitarra o la voz y eso, bueno, no vas a girar el bombo, o sea, no vas a girar el bajo, generalmente así es que desde la percepción del público las bajas frecuencias provienen del escenario. Esta es una buena solución, pero puedes irte a la última de las ilustraciones y vamos a suponer que estamos en una situación donde tenemos, por ejemplo, una locomotora que tiene que rodearnos, o unos helicópteros. Entonces, si tú tienes una locomotora o unos helicópteros, esos producen baja frecuencia. Entonces, al hacer tus panoramizaciones, es importante que para que el efecto, la experiencia sea más realista, aquí al hacer eso también tendrías que hacer que el sonido del subgrave va proveniendo de cada una de las cajas que están aquí puestas alrededor. Entonces, eso se relaciona con las primeras preguntas que has hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso nos va a dar una pista de cómo vamos a hacer el diseño. Exacto, como que en esto es justamente como el ejemplo que diste vos, es perfecto. No es la idea que vamos a enviar una misma señal a todos estos sub, porque si no vamos a tener justamente todas estas cancelaciones, pero sí nos sirve para jugar con la espacialización de los sub también. Y bueno, y para ir cerrando esta parte, un comentario que me quedaba hacer de la vez pasada y que ahora estuvimos hablando también mucho de cómo trabajar en 3 dimensiones y los diseños. Entonces, bueno, la idea es ¿de qué manera podemos trabajar en 3 dimensiones? Porque el Space Map, en principio, cuando lo miro, es un dibujo en 2 dimensiones. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, en principio, es cargar cada canal en Space Map Go, me permite cargar 2 Space Map. Entonces, en el primer Space Map podríamos cargar, por ejemplo, el surround, los parlantes que tenemos alrededor, que en este caso son 7, y en el segundo Space Map podemos cargar los parlantes del techo, que en este caso son 4. Vieron que estamos usando acá la típica nominación de 7.1.4, serían 7 parlantes laterales o envolventes, un subgrave y 4 parlantes en el techo. Entonces, lo que puedo hacer acá para espacializar en 3 dimensiones, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esta perillita que tengo acá que se llama crossfade para hacer un crossfade justamente entre los 2 space map, ¿no? La ubicación de este localizador se va a estar entre medio de estas 2 space map en el porcentaje que yo acá elija. Ahora cuando le ponga play a este videito van a ver que a medida que avanzo el crossfade, cuando cruza el 50%, va la imagen cambiar abruptamente al segundo space map, pero el sonido lo está haciendo de manera gradual, es solamente el corte es visual, pero en el audio no es súper delicado. Entonces acá vemos cómo se van disminuyendo los niveles y cuando cambio de space map se van incrementando, acá empiezan a bajar y siguen bajando en realidad y empiezan a subirse, porque a medida que bajan de uno, suben del otro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo posiciono en una ubicación específica, lo tengo en el parlante de abajo y a medida que empiezo a hacer el crossfade, el sonido ese va a subir. Y si yo además lo estoy moviendo, va a subir en la dirección que le esté indicando. Esta sería la opción número 1. En la charla anterior tú has explicado que aquí mismo, en esta representación, cuando llegas a 50%, inmediatamente te cambia a lo otro, pero no es la experiencia verdadera, la experiencia es como suavizada. Mi pregunta contigo, como eres parte del equipo de ingeniería de desarrollo de esto, ¿se está pensando que en una actualización, cuando usas el crossfade, poco a poco se va apareciendo lo otro, en vez de que sea tan brusco, o se va a quedar así de brusco en esta interfase? Por ahora va a quedar así. Quizás más adelante se cambia. Por ahora va a quedar así. Para las próximas versiones va a quedar así. Okay. Vamos a la opción número 2 para hacer esto que tenemos. Que sería como la que les contaba antes, ¿no? Que yo tengo todos los parlantes del surround, todos los parlantes del techo, y lo que hago es lo aplasto. Entonces, lo miro desde arriba, y lo que hago entonces, construyo, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parlantes alrededor, y acá tengo los 4 del techo. O sea, dibujé esas 3 dimensiones, las dibujé en 2 nada más, pero el efecto, como los parlantes sí están puestos en 3 dimensiones, se va a trasladar de esa manera. Entonces yo ahora puedo tranquilamente ir moviéndome, y cuando cruzo esa diagonal, en realidad lo que me está pasando es que me está pasando el sonido sí por arriba de mi cabeza. Y la última opción, otra opción, porque en realidad pueden generarse todas las que quieran, es
si yo quiero que un sonido esté todo alrededor mío, por ejemplo, y pase todo junto hacia el techo, ¿sí? Lo que puedo hacer tranquilamente es lo que hice, y está hecho acá, lo que hice en este videito que dibujé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los 7 parlantes en la base de este Space Map y los 4 parlantes del techo en la parte superior. Y ahora el movimiento es solamente una línea que va de abajo hacia arriba, y el efecto que está pasando es que lo que me rodea, todos los parlantes juntos, se va a ir hasta arriba y después va a volver a bajar. Y acá hay una animación que está hecha con imágenes fijas tomadas desde Map 3D. Entonces va para abajo, y acá vemos en la animación los 7 parlantes, y después va para arriba, y vemos solamente los 4. Bueno, y acá le damos el comando a Oscar. Le pasamos la pelota a Oscar. La pelota. Bueno, pues ahora robo la atención un ratito para platicarles sobre el ajuste que pueden estar pensando los chicos. Bueno, hablamos un poco de diseño, de la colocación de cajas, la uniformidad, pero ¿qué pasa con el ajuste? Entonces, hemos preparado un pequeño video para mostrarles justamente un trabajo ya realizado en Ciudad de México. Así es que si me ayudan a pasar la siguiente diapositiva para ver el tema de la optimización. Entonces, adelante, vamos. Oscar, aquí hay que dejar claro que, por ejemplo, aquí abajo dice Osmart 8 porque es Oscar Barrientos utilizando Smart 8. Exacto, exacto. Y bueno, quiero mostrarles, ahora soy Osmart, este pequeño video donde se ven 5 altavoces al frente, que son los que estamos utilizando en Ciudad de México. Y vamos a empezar a numerarlos de acuerdo a cómo fueron estos conectados desde la perspectiva del Galaxy que ven por allá a la derecha. Entonces vamos a empezar del lado izquierdo y vamos a ir rotando en el sentido de las manecillas del reloj. Ahí vemos el altavoz número 1, que es el extremo izquierdo. Enseguida, como ya todos imaginarán, va a venir el canal 2 a ese altavoz. El canal central es el número 3. Y a pesar de que vienen unos subwoofers por allá abajo, no nos conectamos a ellos todavía, sino pasamos al número 4. Y el extremo de la derecha sería el número 5. También pueden observar al Galaxy, como lo he mencionado ya por ahí, para que tengamos esta visión. Ahora vamos a pasar a la vista del altavoz número 1. Desde ahí Hugo tomó una fotografía para visualizar los demás altavoces. Oye, qué buenas Entonces fotos, ¿eh? Qué buenas fotos. No sé quién es el fotógrafo, pero estamos qué buenas fotos. justamente al frente del altavoz número 1. El que esté a la izquierda es el 2. Enseguida tenemos al mismo canal central el 3. Y así vamos a ir numerando. Y como dice Hugo, son buenas fotos. Claro, él reconoce al fotógrafo. Y ahora, si nos movemos a la perspectiva del altavoz número 5 para que veamos... Ah, no, tenemos justo 2 canales más ahí más bien. Este canal que es el 6 son los canales de la pared del lado derecho. Ahí está el número 7. Y ahora sí, como tenemos más altavoces, vamos a movernos a esa posición número 5 para poder observar todos los que restan. Entonces, si pasamos a esa posición, estamos justo enfrente del altavoz número 5, vamos a poner el número por ahí. El que aparece apenas a la izquierda sería el número 6. El 7 ya no lo ven, quedaría justo a la derecha del 6, pero lo vamos a poner simbólicamente. Y como pueden observar, tenemos otro modelo, 2 canales más en la parte de atrás, y estos se estarían dando forma a los canales 8 y 9 de la salida del procesador. Y de la pared izquierda, desde la perspectiva de la consola, tenemos los últimos 2 canales, que en este caso sería el canal 10 y obviamente el canal 11. Estos son todos los altavoces, nos faltan los subwoofers. Para que veamos desde otra perspectiva, todos estos vamos a pasarnos ahora entre el altavoz 7 y 8. Desde ahí Hugo ubicó la cámara y tomó esta fotografía para visualizar la mayoría de los altavoces. Vamos a colocar otra vez los números solo para que tengan una referencia visual y se ubiquen. Y ahora sí podemos observar un par de subwoofers. Estos fueron conectados de la salida número 12. Y como son 2, hemos puesto 12A y B, pero es una sola salida. Y desde la posición del micrófono que va a aparecer en un segundo, vamos a medir todos los altavoces, empezando por el 1 y yéndonos en sentido de las manecillas del reloj hasta llegar al número 11, desde esa misma posición y orientación del micrófono. Entonces vamos a pasar la secuencia de los diferentes trazos de amplitud y fase, sabiendo que vamos a optimizar justamente que sean trazos de la misma amplitud y que tengan la misma fase. Así es que aquí vemos el trazo número 1. A la derecha del número podrán ver que es el tiempo de propagación que tomó para el Smart.
Entonces tenemos el altavoz número 2 que está más cercano, ven el número cambió ahí un poquito, el número 3 todavía tiene menor tiempo a la posición del micrófono y luego se va a empezar a repetir lo que obtuvimos en el número 4. Mientras pasa esto, también observen que las respuestas de amplitud y fase son muy similares. En este caso son productos hermanos, no tienen diferente trazo de fase y amplitud, pero bueno, ahorita vamos a explorar los canales traseros. Estos ya son los canales laterales, que aunque cambian en tamaño son similares en la respuesta de amplitud y fase. Y cuando llegamos a los de atrás vamos a observar que hay una pequeña caída de alta frecuencia, eso es por la ubicación del micrófono y la orientación que está hacia el frente, pero ven que los trazos de amplitud resultan muy similares. Esto obviamente ha sido considerado tomando en cuenta el tiempo de propagación de cada altavoz hacia el micrófono. Pero bueno, vean que las respuestas de fase y amplitud son muy similares. No hay ecualización, no se preocupen por eso. Estamos llegando ya al altavoz número 11 y pueden observar ya todos los trazos en esta imagen en donde se puede apreciar que la respuesta de amplitud es muy similar. Observen el rango de los 2 a los 8000 Hz, está muy parecido y la respuesta de fase está muy bien. Si ahora, desde esta pequeña... Perdón, Oscar, he visto que los altavoces de atrás eran el Ultra X40, eso sí, y el Ultra X40 tiene la fase, es más horizontal y llega a la parte superior de la pantalla como en 60 Hz. Entonces, supongo que a la Ultra X40 en el Galaxy le has puesto el Product Integration, el Delay Integration para igualar la fase con las otras. Es correcto. Y en un Ok. momento más voy a mostrarles justamente el trazo de lo que hicimos en el Galaxy para Ah, que se vea justo el trabajo realizado en esa parte. Y bueno, desde esta perspectiva podemos observar entonces que aparecerá un micrófono que ya está por ahí, desde el cual, como hicimos hace rato, se midieron todos los altavoces y no es diferente con los subwoofers. Aquí podemos ver en que va a aparecer el trazo de amplitud y fase de los subs. Y recuerden que todos estos trazos fueron tomados en cuenta o tomados o capturados con diferente tiempo. Entonces, con respecto a ese tiempo diferente, vemos que la fase está bastante bien, queriendo decir que en promedio también estaremos bien en fase contra los tiempos reales. Ok, esto no es entonces algo que efectivamente va a trabajar de esa manera porque cada altavoz tiene su propio tiempo, pero la diferencia mayor que podemos observar o que pudimos observar fueron alrededor de 2 milisegundos. Y eso implica 72 grados de diferencia de fase en 100 Hz. Luego harán el cálculo para que vean que estamos en lo correcto, lo cual quiere decir que esta no va a ser la imagen real de la interacción de baja frecuencia con todas las fuentes por los diferentes tiempos, pero va a ser algo similar. Y si avanzamos a la siguiente diapositiva, ahora más bien esa diapositiva sería como os compás, por el programa de compás. Aquí tenemos, Ospas, ándale, Ospas. OSPAS. Aquí tenemos una vista de lo que terminó siendo la parte del ajuste del sistema. Pueden observar que todavía está en un colorcito azul y si ven los seminarios anteriores, pues podrían decir, oye, no está en modo Space Map Go. Todavía no, porque estábamos en el previo justamente a utilizar Space Map Go, que es en la parte del ajuste. Entonces pueden ver la columna de Product Integration, donde están los diferentes modelos que estuvimos ocupando y cada uno de ellos termina con PC125 para poder optimizar la fase y llegar a tener el mismo trazo con todos los diferentes modelos, incluso con el subwoofer. Y en la columna de la ganancia pueden ver diferentes ganancias que fueron ocupándose por distancia, por cambio de modelo, para que tengamos de esa manera la misma amplitud como vieron en el video anterior. Y en el caso del sub no requirió mayor ajuste que la inversión de polaridad. Y pues básicamente fue todo lo que hicimos en ese espacio. Y pues aquí termina mi reporte. Así es que Muy pasamos. bueno, Oscar. Está muy bueno esto que has hecho. Gracias. No, ahí estuvimos Hugo y yo en el montaje y demás. Juan nos dejó ahí un poco la labor de hacerlo, pero ya nos desquitaremos con él. Muchas gracias, chicos. No, buenísimo a vos, Oscar, gracias. Un par de comentarios. Está buenísimo hacerlo en el modo normal, pero si vas a usar Space Map Go, en realidad les conviene hacerlo directamente en Space Map Go, porque después no tienen que trasladar el archivo, porque entonces, nada, capaz que es más fácil arrancar si vas a trabajar en Space Map Go, poner el Galaxy en Space Map Go y hacerlo todo desde ahí. Igual después lo podés transferir, no pasa nada, pero es como ya mejor si tenés todo armado, porque después tenés que seguir ciertos pasos para justamente importar el archivo de un modo a otro. Entonces, lo ideal, si van a trabajar así desde cero, es
arranquen, configuren Space Map Go y cuando ya tienen el iPad en mano, entonces ya pueden jugar con los System Snapshot desde Space Map Go. Sí, Janina, perdón, aquí hay algo que puede confundir. Tú te estás refiriendo a que, por ejemplo, esta configuración del PC 125 y eso no se hace en la aplicación Space Map Go del iPad. Te estás refiriendo a que el Galaxy desde el Compass se inicie en el modo Space Map Go, que hace que las pestañas aquí arriba se ven de color ámbar. Entonces, para que ya quede ahí, no haya que volver a hacerlo. Exactamente, o sea, estaríamos viendo la misma pantalla, solo que la parte superior en vez de ser azul sería amarilla. Y entonces Sí. una vez, si cuando uno hace el ajuste de sistema ya lo hace con el Galaxy en Space Map Mode, entonces ya es mucho más fluido el flujo de trabajo. Si no, así Ya no hay que después hay que estar regresar a... importando. Algo importante, algunos dirán, pero no hay ajuste de tiempo acá. Y no, porque la verdad que como nosotros queremos que cada parlante provenga el sonido desde ese parlante, no le queremos poner tiempo, porque si le ponemos tiempo, lo estamos moviendo virtualmente, y ese movimiento virtual de ese parlante va a cambiar dependiendo de la posición del oyente. Entonces esa es la razón fundamental por la cual, sobre todo en el frente, la línea frontal, no se suele poner tiempo. Así que nada, un comentario ahí para que tengamos para charlar. Y bueno, recuerden que en la página oficial de Major Sound tienen el help de Space Map Go con un montón de ejemplos y ayudas e incluso un foro para participar. Luego también tienen la posibilidad dentro de la página de majorsound.com /contact, pueden rellenar si ustedes necesitan, por ejemplo, hacer una sugerencia. A mí me gustaría que, se me ocurrió una idea genial y se las quiero contar. Bueno, nosotros recibimos todas esas sugerencias, y también si llegan a encontrar algún problema que lo quieran reportar, también lo pueden hacer desde aquí. Y contanos, Cuau, ¿cómo sigue esto? Bueno, pues ustedes recuerden que todos estos archivos se van a subir a la página de YouTube de Thinking Sound, de Major Sound, y también lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, de Major Sound en tu idioma, y ahí van a venir todos los tracks en su lista, y ahí lo pueden ver con calma. Si es que esta vez llegaron un poquito tarde, si es que tal vez dijeron, oye, quiero regresarme a ver cómo lo hicieron, ahí está todo para que lo hagan. Y si no, pues también nos pueden mandar un mensajito y vemos cómo les ayudamos. Y bueno, y los esperamos entonces la semana que viene, en la última sesión, que está más orientada desde el punto de vista artístico, de cómo mezclar. Así que bueno, los esperamos. Chicos, como se podrán dar cuenta, hemos llevado la sesión desde cómo instalarlo, cómo bajarlo, después cómo configurarlo, ahorita un poquito de ajuste, un poquito de diseño. Y como dice Janina, la próxima semana va a estar súper interesante porque estaríamos tocando ya temas artísticos. Recuerden que esta es una herramienta artística, esta es una herramienta pues muy potente que puede ayudarlos por ahí hay muchas comentarios en el chat de Facebook donde dice, pero sería mejor si lo dejo separado, sería mejor si lo dejo junto. Claro que, como señaló o puntualizó Janina, todos estos son ejemplos. Entonces, lo que ustedes quieran hacer específicamente, Space Map lo puede hacer. Si quieren poner solamente el efecto particularmente en algo en los altavoces de techo, lo pueden hacer sin que se comparta con lo demás, hay la posibilidad de hacerlo. Entonces esta es la finalidad de esta charla. Hemos tratado... Antes de cerrar, Sí, déjame agregar algo antes de cerrar. sí. Y hemos tratado de contestar todas las preguntas que han hecho. Las que no las hemos hecho directamente se han contestado con lo que ha platicado Cuau, ha platicado Yanina y nos ha explicado Oscar. Y bueno, no nos quedaría más que el comentario que quieres, Yanina. Y pues conéctense la última sesión, que es el 7 de diciembre. Con eso cerraríamos esta parte de Space Map Go. No va a ser las últimas charlas que tengamos, tal vez abramos algo donde seamos más específico y donde podamos explicar algo más a detalle si así lo piden. Pero bueno, tampoco es lo último que vamos a hacer de Space Map Go. Es todavía, creemos que es una herramienta que podemos ir explotando y vamos a ir de la mano con ustedes. Les invitamos a los que no han bajado la aplicación a que lo hagan, a que ya la bajen. Está gratuito en Apple Store
y la puedan poner en su iPad y los que tienen un Galaxy, los que no, lo pueden hacer virtual y puedan empezar a jugar con eso. No tiene costo esta herramienta y es una herramienta que de verdad va a ayudarles, sobre todo a las personas que son más artísticas, a poderse imaginar cómo lo pueden aplicar en sus shows, cómo lo pueden aplicar en sus conciertos, en sus obras de teatro, etc, etc, etc. Sí, Janina. No, solamente un comentario que me quedó colgado para profundizar en otro momento, pero en el diseño que mostró Oscar, por ejemplo, no había tiempo, no significa que no usamos tiempo, hay un montón de configuraciones de sistemas que nos va a venir muy bien aprovechar el delay, pero bueno, lo dejaremos para alguna otra sesión. Exactamente. Chicos, ¿algo más que quieran añadir? Magu, Oscar, Cuau. Mm, Bueno, no se peleen, Yo, pues. yo simplemente los gráficos que hizo Cuau sobre la parte vertical están bien chingones. Los gráficos de Sim y todo eso que tú y Oscar han preparado ahí, muy, muy chingón. Felicitaciones a ustedes dos. Bueno, a todo el mundo. Señores, pues nos vamos. Gracias por este lunes. Buen inicio de semana. Cuídense mucho, pórtense mal, cuídense bien. Pórtense Eh, bien. espero que todos estén bien. Adiós. Chao, chao, Besos a chao. todos. Bye. Y nos fuimos.